Muy bien, la ponencia entonces es acerca de los avances de investigación y tecnología para los procesos fermentativos en la producción de etanol y su impacto ambiental. Pues resulta que a lo largo de mi experiencia en la industria he trabajado muchos años en destilerías de etanol. Y cosa curiosa, ¿no? A raíz de esta pandemia, como que el etanol de nuevo se pone un poco de moda, porque lo necesitamos como un desinfectante, ¿no? Tanto así que ya creo que estamos adoptando una cultura de estar siempre con el aerosol ahí en la mano y estar desinfectándonos las manos continuamente, ¿no? Definitivamente también el etanol ha tenido su participación importante en la década pasada, ya que de acuerdo con las leyes ambientales se ha incorporado pues un porcentaje en la gasolina para evitar los aditivos a base de plomo, ¿no? O tetrametilplomo, ¿no? Que son bastante perjudiciales para el medio ambiente, la calidad del aire, ¿no? Entonces, para ponernos un poco en el contexto, la fermentación etanólica tiene como reto o objetivo principal tener unos rendimientos alrededor del 90%, ¿no? Es decir, dado un sustrato, ¿no? de, de la ecuación teórica de los azúcares fermentescibles como la glucosa y fructosa pueda ser transformada a etanol y dióxido de carbono mediante un proceso fermentativo, de la parte que corresponde al etanol, por lo menos el 90% teórico, obtenerlo mediante un proceso de fermentación, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? De no salirse de este valor. No se puede llegar a más porque tiene sus limitaciones inherentes del proceso. Otra es obtener más graduación alcohólica de lo que ya se obtiene. O sea, normalmente un proceso industrial se obtiene entre 8 y 10%. Pero si se logra producir un porcentaje alcohólico en el mosto, es decir, en el producto final o intermedio de la fermentación, si se logran obtener mostos, por decir, arriba de 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16%, eso produciría una consecuencia muy importante en el medio ambiente, ya que que se produzca más gradación alcohólica en el mosto, pues eso va a traer como consecuencia menor producción de fluentes en la destilería. Hay que tener en cuenta que en la fermentación etanólica se produce un mosto que tiene cierta graduación alcohólica y el resto es agua más impurezas, que luego se retira en la destilación para llegar a un producto final, como ustedes lo conocen, alcohol etílico de 96%, ¿no? O el medicinal que le llaman de 70%. Ese de 96 lo vuelven a diluir hasta 70, ¿no? O de repente un alcohol de 100%, que ya pasa a otra etapa que se llama de deshidratación. Entonces, la idea es enfocarnos en producir mostos de mayor graduación alcohólica para tener menos efluentes en la destilería, ya que ese efluente, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, tiene características contaminantes. Entonces, esto es lo que se quiere, pero hacia atrás, ¿qué tenemos que dominar en el proceso de fermentación? Lo que se tiene que dominar en el proceso son las condiciones, una temperatura adecuada, materias primas, ¿no? Que permitan un adecuado procesamiento, una fermentación, por parte de ¿quién? De un microorganismo, ¿no?
Aquí el actor principal en la fermentación es un microorganismo, y el microorganismo es la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, ¿verdad? Entonces, al ser un organismo vivo, tenemos que cuidar lo que se conoce como la viabilidad de la levadura. Es un indicador que se monitorea en el proceso de fermentación para ver si está viva o no. Y esa viabilidad tiene que estar arriba del 80%, es decir, 80% de levaduras vivas y a lo sumo 20% muertas. Entonces, ya esa es una limitación en el sentido que si la graduación alcohólica en el mosto sube, el mismo alcohol es un desinfectante para la misma levadura. O sea, la levadura tiene cierta tolerancia al alcohol. Entonces, quiere decir que si queremos más graduación alcohólica para tener menos efluentes, tenemos que tener una levadura que tenga una tolerancia muy superior a la levadura promedio, tolerancia al alcohol. Para cuidar este rendimiento, no solamente las condiciones de operación, sino otras condiciones importantes, no menores. Al ser un proceso microbiológico, entonces no debemos darle pie a que otros microorganismos compitan con la levadura, ya que si en el medio donde van a estar se van a desarrollar bacterias, pues estas también van a consumir sustrato para su manutención. Y al consumir sustrato, pues ya están robándole el azúcar a la levadura para que produzca alcohol. Y se van a producir otras sustancias, pues, ¿no? Típicas del metabolismo de las bacterias. Ellas no producen alcohol, producen mayormente ácidos orgánicos. Ácido láctico, ¿no? Ácido acético. Entonces, para evitar eso, no podemos, a nivel industrial, no se puede evitar la presencia de bacterias, pero sí minimizarla o mitigarla con una buena limpieza y sanitización, es decir, cuidando el nivel de contaminación por otros microorganismos, se puede por lo menos controlar. Entonces, para el buen cuidado de la levadura, tenemos que mirar todas las condiciones de operación, ya que la levadura es, digamos, el protagonista de este proceso. O sea, no solamente las bacterias compiten con la levadura en el sustrato, sino que sus productos metabólicos son toxinas también para la levadura, pueden afectar su viabilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos para mejorar un proceso de fermentación y llegar a estos objetivos? Pues que sea una levadura tolerante también a la alta concentración de sólidos. ¿Ya? O sea, si tuviéramos un sustrato en la cual pudiéramos utilizarlo en altas concentraciones para fermentarlo, ya eso sería un gran logro, en tanto que si hay más concentración de sustrato, va a permitir también obtener una mayor concentración de alcohol al final de la fermentación, siempre y cuando la levadura no se muera. Entonces regresamos de nuevo al actor principal, ¿no? Tendríamos que tener una levadura especial que pueda ser tolerante entonces a la alta concentración de sustrato. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué se hace actualmente? Actualmente lo que se hace es diluir el sustrato, ¿no? ¿De dónde viene el sustrato principalmente? El alcohol que se produce en nuestro país, ¿no? Es una industria que está anexada a la industria del azúcar. Ya en el proceso de azúcar, se producen los sacos de azúcar, pero
hay un subproducto que se llama melasa. O sea, esa melasa es como un jarabe que sale al final del proceso, que ya no tiene sacarosa, sino más bien sacarosa que se ha desdoblado en glucosa y fructosa, lo que se llama azúcares reductores, y eso ya no lo puedes cristalizar. Hay algo también incluso de sacarosa ahí, pero como ya es mínimo, ya no es viable económicamente volverlo a concentrar para tratar de cristalizar ahí azúcar y separar azúcar. Ya no, ya. ¿Qué se hace con todo ese jarabe o melaza? Pues lo viable económicamente es fermentarlo y producir alcohol. Entonces, normalmente esa melaza se diluye, ¿no? A una concentración tal que la levadura la pueda, digamos, procesar. Pero la idea sería diluirlo lo menos posible, ¿no? Si se diluye poco, entonces eso quiere decir que en el producto final de la fermentación, pues no se producirá, o mejor dicho, estará más concentrado en alcohol, porque ya desde el principio estamos agregando menos agua al proceso. ¿Ya? Entonces, ese es un poco la idea, el camino que debemos tomar para llegar a estos tres objetivos, ¿no? O sea, no sacrificar rendimiento, mantenerlo, tener más graduación alcohólica y bajar los efluentes. Entonces tenemos que tener una buena cepa de levadura tolerante al alcohol, no solamente tolerante, sino que sea predominante, es decir, que en el mosto se mantenga esa cepa, que no vaya a ingresar una levadura salvaje. Levadura salvaje se llama una levadura que puede aparecer una levadura extraña, otro tipo de cepa, y que la desplace, ¿no? Y resulta que esa nueva cepa no es alcoholera o es de muy baja producción de alcohol. O sea, tiene que ser una levadura predominante, ¿no? Como quien dice que marque su territorio y no deje que otros ingresen, ¿no? Asimismo que no produzca mucha espuma, porque aquellas levaduras productoras de espuma promueven también la contaminación, ¿no? La presencia de las bacterias. Entonces son varias características, pero se dan cuenta ustedes que enfocadas básicamente a la levadura. Y aquí para ponernos también en el contexto ya de la realidad problemática, ¿no? Esta es una destilería a donde llega el mosto, o sea, ya fermentado, ya tiene su graduación alcohólica de 8%, se ha retirado la levadura mediante una etapa de centrifugación, y lo que ya sale de la fermentación se le llama vino, ¿no? No es el vino de la uva, ¿no? En los términos alcoholeros, también se le dice vino a lo que sale de la fermentación y se le ha quitado a la levadura. Entonces ese vino llega a la destilería, a todo este paquete de columnas de destilación, y de la última columna pues saldrá lo que ya conocemos como el alcohol etílico de 96%, y si quiero yo llevarlo a 100%, tendría que pasar por una etapa adicional que se llama deshidratación, ¿no? Ya tengo el 100%. Bueno, aunque nunca se obtiene el 100%, ¿no? Es el 99,98 o 99,99, ¿no? En ningún proceso se obtiene el 100%, ¿no? Industrial sobre todo, ¿no? Porque si quiero, pues, químicamente puro, tendría que pasar por alguna otra etapa más, ¿no? Pero industrial, más que suficiente el 99, 98 o 99, 99%, ¿no?
Entonces, el alcohol sale de las columnas de destilación, tal cual ustedes lo conocen, lo ven, ¿no? Cómo se expende, es transparente, un olor característico. Pero miren el residuo, el efluente, ¿no? El efluente que despide la destilería. Miren, es este de acá. Y se llama vinaza. ¿Qué características tiene esta vinaza? Esa vinaza, miren, es color marrón oscura, tiene una alta cantidad de materia orgánica, tiene sales disueltas, o sea, arrastra las sales que vienen desde la caña de azúcar, ¿ah? Pero como por ahí no es tanto el problema, ¿no? Sino más que todo la materia orgánica, porque como en el proceso de fermentación hemos usado la levadura, esa levadura también pasa una parte a la destilería y se va con la vinaza. Entonces la levadura prácticamente le aporta a la vinaza una cantidad de DBO o DQO impresionante. Estamos hablando de DQO alrededor de entre 70.000 y 100.000 miligramos por litro, partes por millón, ¿no? Y por la ley de aguas, no sé si ustedes recuerdan, a un cuerpo de agua máximo 30, 50, ¿no? Entonces, esto no se puede arrojar a un río, sería un crimen, ¿no? Ahora, si fuera poco, que bueno fuera poco, porque se le hace algún tratamiento y creo que se podría resolver, ¿no? El tema es que se produce entre 9 y 14 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido. O sea, la proporción es inmensa, ¿no? Claro, pues si en el mosto yo tengo de 8 a 10% de alcohol en el mosto, el 90% entonces es la vinaza. El 90% que me sale de la fermentación es vinaza, ¿no? Es una cantidad impresionante, ¿no? Y aparte, ¿no? La vinaza tiene levadura y tiene también alcoholes superiores, ácidos orgánicos, aldehídos, compuestos fenólicos, todo lo que se ha producido de manera extra en la fermentación, que está dentro de ese 10% que no es alcohol. 10% del sustrato que se coge la levadura, una parte para su manutención celular, su reproducción, y bueno, otra parte también produce otras cosas. No es que la levadura, o sea, es altamente selectiva en producir alcohol, pero dentro de la no selectividad se producen otras cosas, ¿no? Otras cositas, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren ese rango entre 65.000 a 150.000. Tiene un pH bajísimo de 3.7 porque en la fermentación se usa ácido sulfúrico, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos estos temas, no? Tenemos que recurrir siempre a investigación, tecnología, innovación. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Se puede buscar levaduras tolerantes? Claro que sí. ¿Por qué no? Sino que el tema de la investigación en fermentación, les diré, como yo he estado en el medio tantos años, ha tenido bastante auge más que todo en Brasil. Porque en Brasil tienen aproximadamente 500 ingenios azucareros, pues. ¿Cuántos tenemos en Perú? Creo que 5 o 6, contados con las manos, ¿no? En Brasil tienen 500 ingenios azucareros. Entonces, hay mucho interés en desarrollar investigación, tecnología, porque hay una gran cantidad de industrias que se dedican a ello, ¿no? O sea, se produce azúcar y alcohol. De tal forma que hay institutos de investigación que se dedican a
precisamente investigar, y no solo investigar, sino para mantenerse por los institutos, asesorar, ¿no? Lo más que se pueda a estos ingenios azucareros. Entonces, ya dentro del contexto, vamos a profundizar un poquito más. Lo que se transforma en etanol es la glucosa, ¿no? O fructosa. La reacción química neta es la que está acá, pero hay que entender de que esta glucosa va a ser metabolizada en el interior de las células de las levaduras mediante enzimas, va a pasar por una serie de reacciones intermedias hasta excretar, estos son productos de excreción que salen de la levadura, etanol y dióxido de carbono. Qué bueno que fuera la mayor parte etanol, ¿no? No. Por cada 100 gramos, 51,1 gramos es etanol y 48,9 es dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a la propuesta de, de la investigación en fermentación en la cual, digamos, estoy inmerso, ¿no? Hay que entender un poco las tecnologías con las que se están trabajando, ¿no? Y sobre esas tecnologías que se están trabajando, pues, qué mejoras o cambios se pueden hacer, o cuál de ellas elijo para poder hacer, digamos, proponer, ¿no? Una mejora significativa, ¿no? Y llegar a esos objetivos de producir más alcohol, menos efluentes, sin sacrificar, ¿qué? Rendimiento, ¿no? Porque el rendimiento, pues, es economía. Si el rendimiento baja, la empresa de repente ya no le va a convenir, pues, producir alcohol, ¿no? Entonces, esa es la idea, el camino de esta ponencia, ¿no? Entonces, uno de los procesos para producir alcohol o tipos de fermentación es la que se lleva a cabo por lotes y cortes, ¿ya? Este es un tipo de fermentación que industrialmente ya fue superada, pero a nivel de laboratorio e investigación sí puede ser útil para hallar parámetros cinéticos biológicos, ya que sea el tipo de fermentación que uses de nivel experimental en laboratorio, sea por lotes continuo o lote alimentado, no varía mucho los parámetros cinéticos. Entonces, lo coloco porque a nivel de laboratorio todavía sirve para poder llegar a los parámetros cinéticos y poder hacer simulaciones, modelamientos de procesos fermentativos, ¿ya? O sea, la levadura puede ser la misma, pero cambias el proceso. Entonces, ¿qué consistía? Ahí, por si acaso, siempre en cada diapositiva coloco la cita, ¿no? De alguna información que yo pudiera haber obtenido para poder explicarlas, ¿no? Hay algunas que son referenciadas y hay una por ahí mía, ¿no? De un último trabajo que he hecho que está por publicarse, ¿no? Solo un extracto, ¿no? La fermentación por lotes entonces consiste, ¿no? En básicamente un fermentador, ¿no? Un bioreactor, un fermentador, en las cuales se le coloca el medio, aquí le llamamos medio, o sea, el mosto diluido, ¿no? Se disuelve la melaza que tiene el sustrato azucarado con agua a una determinada proporción y de acá a este tanque se le bombea, ¿no? La levadura, ¿no? Entonces,
Una vez que se alimenta la levadura, se alimenta nuevamente mosto hasta llenar este fermentador y de ahí se hace un corte, la mitad se va al otro. Cuando se hace el corte hacia el otro, se empiezan a llenar los dos de manera simultánea hasta que se llenan. A uno se lo deja terminar de fermentar, ya este de nuevo se hace el corte hacia otro tanque. Cuando este termina de fermentar, pasa ya a la destilería, ¿no? Primero, perdón, hay que retirarle la levadura y eso se logra con un equipo que se llama un centrifugador. Se separa la levadura y ya ese mosto fermentado ahora cambia de nombre, se llama vino y se va a la destilería, ¿no? Entonces, en los procesos por fermentación por lotes, se puede apreciar la curva de crecimiento de la levadura en función del tiempo y sigue esta secuencia, ¿no? La fase de adaptación, la fase exponencial, transición, fase estacionaria. Por acá empieza a morir también. La idea en los procesos fermentativos es tratar de mantenerla en lo que se puede en la fase exponencial de máximo crecimiento, ¿no? Pero de todas maneras, siempre, como les digo, hay un porcentaje de levadura que se muere, eso es inevitable, ¿no? Porque la levadura, como cualquier ser vivo, se envejece y también tiene que morir. De tal forma que todos los días se está muriendo un porcentaje, pero está también renovándose, ¿no? Y esta es la cinética, ¿no? Que he simulado con los parámetros cinéticos de esta referencia bibliográfica para este modelo de fermentación por lotes, o en inglés se llama batch, ¿no? Entonces, esta es la concentración de levadura en función del tiempo. Y miren, ve que tiene mucha concordancia con esta figura, ¿no? Típica ya del crecimiento, ¿no? De la tasa poblacional de las levaduras en función del tiempo. Ahí está, ¿no? Miren. La siguiente es la cinética de producción de alcohol en función del tiempo. Es lógico que al principio no hay nada, conforme se va consumiendo el sustrato, se tiene que ir produciendo alcohol y la concentración tiene que subir hasta el momento en que la fermentación se da por finalizada y se alcanza la máxima concentración de alcohol, ¿no? En este caso están en gramos por litro. En gramos por litro. Y esta es la del sustrato, también tiene mucha lógica y coherencia porque partimos de una cantidad determinada y se supone que en función del tiempo, pues la levadura va incorporando este sustrato, ¿no? Y la va metabolizando produciendo alcohol. En la industria alcoholera, ¿no? Cuando se habla en la jerga, nada técnico o científico, se dice, bueno, la levadura está comiendo, ¿no? Está comiendo azúcar, ¿no? Glucosa. Y como la está comiendo, pues está disminuyendo su concentración, ¿no? La idea es que disminuya y no deje nada, porque si algo queda, ese algo que queda ya no se transforma en alcohol, el rendimiento baja. Y habría que analizar por qué no ha metabolizado todo. Puede haber habido problemas durante el proceso de fermentación. Podría haber faltado levadura. Podríamos, de repente, se ha inhibido la levadura porque la concentración del mosto, este sustrato inicial, ha estado muy alta. Hay veces que por problemas operativos, incluso esta curva puede ser así. Y de ella no fermenta nada. Si vas al microscopio y ves la levadura está muerta. ¿Qué ha habido allí? Lo que se llama estrés osmótico. Se muere la levadura. Yo lo he vivido, ¿no? Lo he visto.
Entonces, esto, ¿por qué les muestro? Porque es importante a aquellos que les guste investigar en el tema de la fermentación y se metan, ¿no? Lo primero que tienen que dominar es los modelamientos matemáticos del proceso fermentativo, ¿no? Y para eso también experimentalmente tú puedes obtener los parámetros cinéticos biológicos o extraerlos de alguna referencia bibliográfica, siempre y cuando uses la misma levadura también, pues, ¿no? Pero si usas una levadura diferente, habría que evaluarle experimentalmente, sacar sus parámetros cinéticos para poder hacer la simulación, el modelamiento y luego la simulación, ¿no? Es que eso te va a permitir también dominar el proceso. Tener los modelos matemáticos te permiten dominar el proceso y hacer mejoras, ¿no? Un programa que yo ¿no? sugiero para trabajar con modelamientos en el proceso de fermentación es el Polymath. De repente algunos lo conocen, o si no lo conocen, pues es muy útil, ¿no? Entonces, todas las curvas que yo las he presentado en las diapositivas las he obtenido acá ingresando los modelos matemáticos. Ahí tienen, por ejemplo, ese es de la levadura, ese es del producto del alcohol, ese es del sustrato, ¿no? Para hacer el modelamiento, ¿qué hay que hacer? El balance de materiales, ¿no? El balance de la levadura en función del tiempo, el balance de la producción de alcohol en función del tiempo, el balance del consumo del sustrato en función del tiempo. Y son ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, y más aún todavía si son un sistema de ecuaciones diferenciales, ya no se pueden resolver analíticamente, ¿no? Hay que utilizar un método numérico. El Ranskata de cuarto orden es uno de los mejores. Y vean ustedes que insertadas en cada ecuación tenemos parámetros biológicos, obviamente, es un proceso biológico, bioquímico. Por ejemplo, esta es la tasa máxima de crecimiento que tiene muchos parámetros, KS, S, eso es lo que yo le llamo los parámetros biológicos que hay que obtenerlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una buena herramienta para trabajar en investigación en el área de fermentación. Tenemos la fermentación continua. También tuve la suerte de trabajar en fermentación continua de manera industrial. Creo que voy a acelerar un poquito. Esta fermentación continua, estimados oyentes, asistentes, tiene una característica muy interesante que conforme tú vas alimentando de mosto diluido, la levadura ya está acá en el medio, así de manera continua, como dice su nombre, vas ingresando mosto y va saliendo vino ya con su graduación alcohólica, ¿no? 8 a 10%. El 10% por si acaso es algo como que no es tan fácil de obtener, depende, tiene que ser una buena levadura, ¿no? La mayoría está entre 8 y 9%, hasta 8 diría yo en promedio, ¿no? 10 muy pocos llegan. Promedio sostenido, pues, ¿no? En Brasil sí. En Brasil sí están en 10, 11, hasta 12. ¿Ya? Bueno, y esto también tiene su cinética, lo vamos a ver rápidamente antes que me gane el tiempo. Estaba emocionando, creo yo, con el software. Bueno, ya lo sé. Mejor veamos la gráfica, ¿no? Veamos la gráfica porque me va a ganar el tiempo. Entonces acá la cinética es ligeramente diferente porque la primera parte tiene un comportamiento todavía por lotes, pero luego ya se hace continuo, ¿no? Continuo. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Se estabiliza, continuo. ¿Ya? Y este es el que más yo tengo interés, ¿no? La fermentación lote alimentado, porque este es el que ayuda a tener los mejores rendimientos.
¿Qué significa un lote alimentado? Que aquí tengo el bioreactor, incluso saben que la forma del bioreactor influye también. Por eso aquí también hablamos de tecnología, ¿no? Miren, y la estructura de la alimentación, la estructura de las tuberías, ¿no? En forma de anillos. Estos anillos es para que el mosto, cuando pase por ahí, cuando se bombee el mosto, digamos, no se adhiera a las paredes del tubo, de tal forma que no se generen ahí biofilms de bacterias. Y tiene un sistema de cleaning in place para que mientras una tubería está alimentando, la otra está en stand-by haciendo limpieza. Ya que hemos dicho que las bacterias son competitivas, consumen el sustrato y bajan el rendimiento. Entonces, miren, hasta la forma, ¿no? Es importante y eso es tecnología, ¿no? ¿Qué es un lote alimentado? Un lote alimentado es, se coloca la levadura allí y alimentas, vas alimentando, ¿no? Con mosto hasta llenar el fermentador y luego le das un tiempo para que termine de producir el alcohol. Conforme va produciendo el alcohol se nota porque simultáneamente esto va liberando dióxido de carbono. Y acá generalmente arriba hay visores y tú te puedes dar cuenta cuándo termina de producirse el alcohol, cuando ya no se produce dióxido de carbono. Eso es a la vista, ¿no? Pero se va sacando muestras para medir el Brix. Si ya no cambia el Brix en función del tiempo, ya eso nos comprueba que la fermentación ya finalizó. Ahí tengo unos videitos rápidamente, creo que sí los voy a mostrar, son interesantes. Los preparé para esta ponencia. Sí, sí. No se nota nada todavía, ingeniero, no logro visualizar. ¿Está usted Ah, ya. compartiendo? Creo Sí, que lo corté la compartición, ¿verdad? sí, sí, Voy a exacto, compartir. sí. Ya, Sí, tiene una opción justo ahí el Zoom para con audio, pero creo que se escuche el audio, ingeniero. ya. A ver, ahí se ve el video. Sí, ingeniero, ahí sí, se nota. Ya. Ese es un tanque donde a la levadura se la ha recuperado por medio de la centrifugación, se le hace un tratamiento con ácido sulfúrico, se le agrega un poquito de mosto, ya que cuando se la recupera de un ciclo de fermentación, como quien dice, hay que hacerle un tratamiento, una reactivación, para que vuelva luego a operar. Ahí el fermentador ya está lleno, ya no se le llena, obviamente ya se cerró la alimentación, pero todavía está produciendo como un burbujeo, ¿no? El gas, el CO2, todavía no termina a la vista la fermentación. Cuando ya no haya nada de gas, ya, o sea, a la vista también se deduce que no hay fermentación, pero se va sacando muestras de Brix. Cuando ya el Brix no cambia, ha llegado a un mínimo, ya terminó la fermentación. Bien, entonces miren, esta es la cinética que yo he hecho, ¿no? Con los modelos para un fermentador tipo alimentado. Y esto más bien es un preludio para mí, ¿no? Ahí está el trabajo que publiqué, porque este es un punto de inicio para realizar investigación en este tema y lo que me ha llevado luego a proponer una propuesta de planta de etanol, ¿no? Con alta graduación alcohólica y menor cantidad de efluentes, ¿no? Miren, ahí está el bioreactor. ¿Por qué cilindro cónico? Porque esto permite, ¿no? Digamos, recuperar, enviar a la centrífuga
y recuperar con más eficiencia la levadura, ¿no? Que esos tanques que tienen fondo inclinado, esto es mucho mejor, ya está probado y comprobado, ¿no? Hay cosas que ya no necesitamos darle mucha cabeza, ya otros ya lo hicieron, ¿no? En el tema de las temperaturas, sí es muy importante también modelar la temperatura en función del tiempo, y eso sale con balances, ¿no? De energía, de temperatura y calor, que se pueden anexar estas dos ecuaciones a las otras ecuaciones que han visto que he ingresado en Polymath, ¿no? Y la idea pues es desarrollar nuevos procesos como lo han desarrollado acá estos investigadores, ¿no? Lo que le llaman stripping, reciclaje celular, stripping, muy alta gravedad, muy alta gravedad. Yo me estoy orientando al de muy alta gravedad. Es decir, procesar mostos con alto porcentaje de azúcar. ¿Para qué? Para pues lograr un alto porcentaje de alcohol y por lo tanto menos producción de efluente. En muy alta gravedad es donde yo me estoy enfocando, ¿no? Y bueno, yo con las levaduras que he trabajado, una de ellas, según y eso me he enterado por la investigación que he hecho, no porque cuando estaba en la industria eh, nos hemos enterado de eso siquiera, ¿no? Pero una de las cepas con la que he trabajado sí puede resistir alta concentración de sólidos. Y ya de ahí el punto de partida, con ese punto de partida, yo ya puedo proponer, y aquí estoy planteando, ¿no? Un diseño de planta, ¿no? Estos son mis resultados en la simulación que he hecho, trabajando con parámetros cinéticos de Yamakawa et al. 2019, ¿no? Esta es la ecuación que lo he utilizado de la tasa de máximo crecimiento, inhibición por el sustrato, inhibición por el producto, inhibición de la levadura, y esto más o menos sería la evaluación en función del tiempo del consumo de sustrato, producción de alcohol, y cómo sería también el tema del crecimiento de la levadura en función del tiempo, ¿no? Esa sería su cinética. Y la planta en la destilería, perdón, acá se me movió esto. Este sería el diseño, las propuestas. Hay que hacer unos calculitos para mantener la continuidad de la planta. Se proponen 6 fermentadores de 400 metros cúbicos cada uno para una planta de 100 metros cúbicos diarios, pero la reducción de vinaza es significativa, ¿no? Las simulaciones las he hecho en Chencat, y básicamente aquí ya están los resultados. En un proceso de alta gravedad, yo me ahorro hasta un 46% de agua en relación a un proceso actual convencional. En el tema de la reducción de vinaza, podemos llegar hasta un 38% de ahorro de agua, porque, perdón, de fluente, ¿no? Porque al tener mayor graduación alcohólica, pues también baja la producción de vinaza. El consumo de vapor también disminuye porque hay menos volumen que destilar y por lo tanto menos combustible. No solamente nos ahorramos agua, reducimos efluente, sino que finalmente ahorramos en vapor, por lo tanto en combustible. ¿Ya? Y bueno, creo que con eso ya cumplimos con las 45 minutos. Si hubiera alguna pregunta, y si no, de repente podríamos ampliar un poquito algunos temas de aquí, ¿no? Ingeniero Adolfo, muchísimas gracias. Una excelente ponencia. De repente, particularmente consultarle si el software que mencionó usted acerca del Polymath es software libre, es un software que se necesita comprar las licencias, si nos podría comentar, por favor. El Polymath está disponible en internet, ya hay licencias para estudiantes, hay licencia educativa, o sea, sí la pueden descargar, y también tiene su licencia completa que sí hay que pagar también, ¿no? Pero sí hay una licencia para estudiantes. Genial. La otra consulta, ingeniero, si hay alguna planta ya que esté haciendo este tipo de fermentaciones continuas o por lotes que he mencionado, todavía es totalmente nueva la propuesta. No, por la que existen es la de lote alimentado, que es la mayoría. Continua hay muy poco. Acá en el Perú hay una sola planta de fermentación continua,
Y la propuesta es la de alta gravedad, pero que todavía no se cristaliza en ninguna parte todavía, ni en Brasil. O sea, está todavía a nivel de investigación, pero sí se puede hacer. O sea, como le digo, por el tema de la experiencia, yo sé que se puede hacer. Hay unas limitaciones técnicas como el tema del enfriamiento, porque hacer una fermentación un poco más delicada, hay que cuidar más a la levadura, entonces la temperatura tiene que ser más baja. Pero como estamos en unas zonas cálidas, la temperatura pues en el norte, ¿no? La temperatura no baja la del agua de 25 grados en el mejor de los casos, ¿no? Sin embargo, eso también ya ha sido visto por otros investigadores que han propuesto el uso de chillers, sales fundidas para poder tener un mejor enfriamiento, ¿no? Y hay una planta piloto en Brasil, sí hay una planta piloto, pero siempre hay un poco de resistencia al cambio, a veces a las nuevas tecnologías, ¿no? Un poco de miedo, dicen, primero que lo pongan en otro lado y luego ya nosotros vemos y si funciona lo ponemos por acá, ¿no? Entonces, pero yo, o sea, yo lo he evaluado, yo he visto, y miren, ya no es solamente un tema de un solo trabajo, en Brasil ya son muchos, ¿no? O sea, hay investigadores que ya están proponiendo, ¿no? Sino que yo también con la experiencia, ya digamos, estoy aportando con un diseño y viendo y destacando los temas de ahorro, ¿no? A nivel de planta, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, este autor, Arshad, más o menos como yo, ¿no? Un 35% de ahorro en el agua, ¿no? Y 38% por ahí, ¿no? Pero como esto han sido a nivel de laboratorio, entonces yo le he llevado un poco más al tema de planta, tema de destilería, y hay un beneficio adicional importante, ¿no? También un tema de ahorro en combustible. O sea, esto también ayuda a bajar los costos del alcohol, ¿no? Sí, ingeniero, también tenemos una pregunta acá de los participantes. Nos dicen si, a ver, empezamos de la última, si el tiempo de fermentación puede ser optimizado en función a las otras variables presentes en el proceso, con excepción de la levadura, entendido en esta propuesta que usted nos ha hecho de esta forma de la fermentación más optimizada, ¿no? Sí, el tiempo de fermentación sí se puede optimizar, se puede hacer un diseño experimental, pero para optimizarlo tendríamos que buscar varias levaduras, ¿no? Y ver con cuál de ellas, digamos, se hace en un menor tiempo. Porque en la fermentación de alta gravedad, en estas que estamos proponiendo, el punto débil, el punto flaco acá es el tiempo de fermentación, demasiado largo, Largo. es demasiado grande, ¿no? Entonces, allí también, o sea, está el reto de seguir buscando levaduras que puedan procesar el sustrato en menos tiempo, ¿no? Sin embargo, acá en este caso, pues habría que compensarlo con volúmenes de tanques, ¿no? Para que el proceso sea continuo, nunca se detenga, ¿no? Por ahí se compensa. Pero sí, lo ideal sería que lo procesen menos tiempo, ¿no? Porque eso sí, en fermentaciones de alta gravedad, los tiempos son más largos, porque si alimentamos en menor tiempo, va a haber un estrés osmótico en la pared celular de la levadura Claro, y la claro. levadura se muere, ¿no? Muy bien. Sí. Ingeniero, de repente una pregunta particular. Si a nivel de sustrato, por ejemplo, en los brasileros que mencionaba usted que están desarrollando también parte de toda esta tecnología, lo hacen para la producción de biocombustible, ¿no? A nivel de biomasa, o es solamente para usos específicos, En ya del alcohol, Brasil, digamos, ¿no? sí, en Brasil la mayor cantidad de la producción es para biocombustible, para mezclarlo con, o sea, este, en Brasil tienen los carros que le llaman los carros flex, Exacto. que funcionan con gasolina o con alcohol, pero etanol completo, al 100%, ¿no? O sea, ellos tienen, creo que hasta cierto punto subvencionado el etanol como combustible, y hay situaciones donde ya el ciudadano elige si usa o gasolina o etanol de manera completa al 100%, ¿no? Aquí en nuestro país no tenemos capacidad de producción y solamente se utiliza
para reemplazar el aditivo a base de plomo, ¿no? Creo que hasta un Ah, máximo de 10%, 8,5 y algo por ahí en la gasolina, ¿no? Y una pequeña parte de la producción acá, tanto en Brasil como en Perú, va para otros usos específicos, ¿no? Para la industria, por ejemplo, de los rones, de los bebidas alcohólicas, ¿no? ujú. Pero Perfecto, ingeniero. mayormente el grueso es para biocombustible. Biocombustibles. También tenemos una última pregunta acá acerca de, que ya lo mencionó, pero de repente volver a repetir el tema este de los programas, de los software, de simulaciones que existen para toda la etapa de fermentación. ¿Qué otros softwares existen, aparte de los que nos ha mencionado usted? Y digamos, ¿cuál es la versatilidad también de estos programas, ¿no? En realidad, miren que yo he estado tan detrás de este tema de fermentación tantos años, eh, he encontrado más útil uno mismo hacer su modelamiento y correrlo en el Polymath. Porque si es que, por ejemplo, el Chenka tiene unos reactores biológicos, pero no tiene los reactores que se usan en la producción de alcohol. Entonces no podemos usarlo en el Chenka, o no podemos usarlo en el HYSYS, no. Entonces para fermentación, más fácil es cada uno modelarlo y no es complicado y correrlo en el Polymath. Perfecto. Ingeniero Adolfo Guerrero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias en este primer simposio internacional de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Como bien sabe, a nivel curricular, la parte de fermentación, la parte de bioreactores, la parte de bioingeniería, en este caso, es una rama de estudio, es un área de trabajo y de investigación, ¿no? A nivel académico, a nivel de investigación también. De repente sus palabras finales, ingeniero, para todos los asistentes a este primer simposio. Bueno, agradecer a todos los organizadores por esta invitación, que promueve en todos nosotros, tanto docentes como estudiantes, la investigación, el bicho de la investigación, que en realidad es bastante necesaria para nuestro país, porque siempre yo, mis alumnos, la base del desarrollo es la educación. Y la educación termina o se traduce o decanta en investigación, tecnología, y eso produce trabajo, ¿no? Entonces, y hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Yo sé que a veces pareciera un poco imposible, pero el ingenio también acá nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a salir adelante, ¿no? A investigar a veces a bajo costo como sea, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy especialista en investigar a bajo costo, ¿no? Yo estoy construyendo mi bioreactor. Tengo un bioreactor automatizado ya, ¿ya? Entonces, de repente en otra ponencia se los enseño, ¿no? Tiene sus sensores de temperatura, sensores de gas. O sea, está más actualizado que cualquier otro que vienen ahorita, que valdrá pues $100,000 o hasta más, más por mucho, mucho menos, ¿no? Y eso más que todo, ¿no? Yo creo que esto motiva a que muchos estudiantes también sigamos adelante en esta línea de la investigación. Para el estudiante es importante para el desarrollo de su tesis, ¿no? Que despierta, yo creo, la curiosidad, ¿no? Más que todo eso y agradecerles, ¿no? Por la invitación.